Aquí en Identidad y estamos hablando de educación sexual integral y usted también está prestando atención, en casa está charlando con la familia. Y quería preguntarte, Natalia, vos, a cargo como coordinadora de ESI en la Manuel Belgrano, ¿cómo se trabaja en la ESI? ¿Cómo se trabajan los estereotipos? Digo, ¿no? ¿Se puede educar para la diversidad, para la aceptación del diferente, digo, que es igual? Bueno, yo creo que hay dos dimensiones uno podría pensar, porque en realidad la diversidad irrumpe en la escuela no por intención solamente de la educación, sino que nos atraviesa. Somos los sujetos que habitamos las escuelas. Hoy las y los estudiantes llegan a las escuelas con un montón de inquietudes y también reclamos y planteos que interpelan a las generaciones anteriores y nos movilizan a pensar de qué manera nosotros construimos nuestros discursos y propuestas pedagógicas que incluyan efectivamente esa diversidad que habita nuestras aulas y que también portamos nosotras como educadoras y educadores, ¿no? Entonces, en gran medida nosotros el proyecto de la educación sexual integral en la escuela lo abordamos desde múltiples facetas, en particular en el enfoque que tiene la ley, plantea toda una mirada diferente de pensar la escuela, partiendo además de que educación sexual ha habido siempre. Lo que pasa es que formaba parte de lo que llamamos en pedagogía el currículum oculto, digamos, y que en realidad la educación sexual integral lo que hace es evidenciar y visibilizar eso y problematizarlo, darle un fundamento teórico, científico, acorde a la sociedad y a la cultura en la que vivimos, ¿no? Me acuerdo de la campaña, ¿no?, que estamos viendo también en imágenes del año pasado con Mis hijos no te metas, donde, digo, si hablamos un poco también de los estereotipos, una campaña enfocada, ¿no?, en el rosa, en el celeste. ¿Cómo se vivió esto? Bueno, hemos visto una muy buena repercusión. La ley de educación sexual integral, la 26.150, habla de que los padres tienen que intervenir en la educación. Y mucha gente manda a colegios católicos porque le gusta el ideario del colegio. Claro. Y otros mandan a otro tipo de escuela porque les gusta el ideario. Por eso lo que nosotros no queremos es que se nos imponga a toda la población esta perspectiva. El Colegio de Pediatría del Colegio de Estados Unidos habla de que enseñarle a un niño de que puede sustituir quirúrgicamente u hormonalmente su cuerpo desde su sexo, digamos, por otro, desde chicos, constituye abuso infantil. Y el abuso infantil está tipificado en el Código Penal como un delito. Entonces, a que se respete el derecho a los padres. Si hay padres que quieren que se les eduque con esta perspectiva, ideología de género y demás, que se eduque. Nosotros tenemos estadísticas y constancias de que es muy peligroso. Se llamaba disforia de género esto, de no sentirse bien con su propia sexualidad. Con el tiempo fue cambiando en estas otras nuevas palabras, como dijo aquí recién ella, todos, todex, o todex. Lenguaje inclusivo. Sí, el lenguaje inclusivo que la Real Academia dijo no es necesario porque está incluido ya. ¿Por qué hay que destruir todo lo anterior? Bueno, si hay personas que hoy tienen una nueva forma de sentir su sexualidad o quieren expresarlo, nosotros estamos dispuestos a respetarlo. Pero no que se destruya todo lo anterior como que fue malo. Hay que hablar con esas mamás que tuvieron un aborto, hay que ver esos chicos. Las estadísticas hablan de que el tema del suicidio se eleva a porcentajes muy estremecedores con la gente que después se arrepiente de esa reasignación o readecuación de la sexualidad. Entonces tengamos en cuenta todas esas cuestiones, porque no en aras de la libertad digamos que todo lo otro es malo. Yo trato con miles de familias donde han tenido algún tipo de este inconveniente, lo han tratado, pero después si el hijo quiere continuar con eso, perfecto, pero no lo debemos como algo sentado, vuelvo a repetir, científicamente, porque hay límites que tenemos que respetar. Se necesita mucho debate, de hecho, por eso también agradecemos este espacio, ¿no?, para poder debatir, para poder charlarlo. Y decías sobre los padres, ¿no? Los padres eligen y dicen, bueno, yo tengo esta creencia, por eso envío a mi hijo a esta escuela. Les pregunto como docentes, ¿qué pasa con los chicos? Porque los chicos, vos decías recién también, Natalia, demandan, preguntan, tienen incertidumbres acerca de la educación sexual integral. ¿Qué es lo que a ustedes les llama la atención? ¿Qué interrogan? Yo creo que lo que es un dato de la realidad que las tecnologías están transformando las formas de comprender el cuerpo, la naturaleza y las transformaciones culturales también que vienen con eso. Entonces, lo que hasta hace 50 años uno podría afirmar como ley natural o de algún modo como naturaleza humana, hoy nos damos cuenta que va transformándose porque las tecnologías lo hacen posible. Eso es algo que en escuelas católicas se viene observando y que se viene trabajando, acompañando.
no reprimiendo necesariamente. ¿Y la escuela da respuesta a esto? ¿Está a la altura, sí, digo, de las yo demandas? por lo menos he tenido la experiencia de comprender o de estar cerca de escuelas que, por ejemplo, acompañan procesos de chicas que atraviesan su transformación a chicos trans, es decir, identidades trans que atraviesan la escuela y la escuela católica. Es decir, no es necesariamente una cuestión de perder la fe, cambiar la identidad sexual. Al menos eso desde algunas prácticas pastorales. Claro. Es cierto que la doctrina católica romana, ¿no?, es muy reacia a este tipo de... porque habla en términos de la ideología de género, pero no hay nada más ideológico que afirmar que el otro tiene una ideología. No hay nada más ideológico que, y peyorativo decir lo tuyo es ideología, lo mío es pensamiento. Les pregunto cortito, sobre el feminismo de hoy. ¿Cómo los atraviesa a ustedes? ¿Cómo ven? ¿Las mujeres estamos creando un nuevo paradigma? Para responder cortito. Bien, yo milito hace 20 años en el feminismo, en particular en Córdoba, y creo que efectivamente creo que ampliando las posibilidades de libertad, de vida de las mujeres, de personas trans, de la sociedad en general. Y creo que lo hemos hecho con una lucha de muchos años, pero que además hoy quienes protagonizan esa lucha son también las jóvenes, tomando mucho del aprendizaje de quienes vinimos antes, ¿no? Y eso creo que no hay marcha atrás, digamos. Totalmente. Gerardo, ¿cómo ves el feminismo de hoy? Estoy en contra del machismo y en contra del feminismo. Son dos posturas extremistas. Creo en la igualdad de oportunidades, en las igualdades, pero también entiendo las diferencias. Un padre nunca va a poder amamantar un bebé, por ejemplo, ¿no es cierto? Y hay cosas, se han hecho estudios, incluso hay cosas que las mujeres, por una cuestión de hormonal y demás, no tienen la fuerza o no tienen, y los hombres no tenemos quizás por ejemplo, en la docencia son mucho más las mujeres, tienen una predisposición mejor, lo cual no significa que un hombre no lo pueda hacer. No tengo yo una postura cerrada en eso. Y cuando me dicen, ¿y ustedes, los cristianos, cómo son? Mirá, somos absolutamente ecuánimes. La mujer, dice incluso la Biblia, que debe ser tratada como un vaso más frágil. No que es más frágil, sino como vaso más frágil. Con ternura, con delicadeza. Y si vos lees la Biblia, verás que ahí no es machista. La mujer tiene un rol preponderante también en nuestras vidas. Sergio. Yo estoy a favor del feminismo en tanto es una promoción de igualdad de derechos entre varones y mujeres. El machismo, obviamente estoy en contra, en tanto que hay una desigualdad ahí escrita históricamente en cuerpos y sexualidades. Y creo que el feminismo tiene mucho para seguir dando, para seguir pensando, para seguir educando. No en términos, diría yo, supremacistas, es decir, como creyendo que la única condición de hablar de los derechos de las mujeres es ser mujer. Justamente desde mi condición también de varón puedo hablar del derecho de las mujeres y puedo decir, bueno, sí, podemos militar la igualdad. Sí, qué interesante, ¿no? Repensar todo el sistema, digamos, en el que estamos inmersos, patriarcal de hace muchísimos años. Hacemos otra pausa, quédate allí, que ya seguimos aquí en Identidad hablando sobre educación sexual integral.